Buenas tardes. Hoy día quiero compartirles sobre la oración y por qué es tan importante orar. Para ello quiero empezar recordando algunas frases que nos han dejado nuestros santos y algunos papas. Para Santa Teresita del Niño Jesús, la oración dice, es el impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento de amor, tanto desde dentro de la prueba como en la alegría. Y claro, cuando uno se reconoce como hijo de Dios, lo primero que hace, ¿qué cosa es? Mirar al cielo y decirle, Señor, ¿no? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi auxilio vendrá del Señor. Y esa frase que brota tan profundo de nuestro ser, brota ¿por qué? Porque tenemos la certeza absoluta de que Dios está con nosotros. Bendito y alabado sea el Señor. Pues eso ha sentido nuestra santa y es por eso que ella le llevó a definir de esta manera la oración. Pero hay otro santo que a mí me encanta de manera particular y es San Agustín. ¿Qué dice él acerca de la oración? Nos dice que la oración es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. Y qué interesante esta parte, ¿no? Sed de Dios y sed del hombre. ¿Cuándo un hombre tiene sed? Cuando empieza a secarse. ¿Cómo te das cuenta que tienes sed? Porque empiezas, ¿qué cosa? A perder fuerzas, a debilitarte. Ya no puedes levantarte como antes. Ya sientes que te cansas, que te fatigas, que eres frágil ante las adversidades. Eso le pasa al hombre cuando no ora, cuando no se relaciona con la fuente de la vida que es Dios. Pero también San Agustín nos habla de la sed de Dios. ¿Y cuál es la sed de Dios? Su sed es amarnos, amarnos. Imagínate, qué interesante, ¿no? Dios que quiere amarnos, ya amarnos, y nosotros que estamos sedientos de amor, ávidos por recibir ese amor. Entonces, ¿qué es lo único que falta? Abrir con una llave ese encuentro. Y aquí viene una definición muy bonita que nos da uno de nuestros santos, ¿no? Que dice que la oración es la llave para comunicarnos con Dios. ¿Y quién es? San Pío de Pietrelcina. Dice, la oración es la mejor arma que tenemos, es la llave que abre el corazón de Dios cuando nosotros oramos. Esa sed que tiene Dios por amarnos se vuelca en nuestra necesidad. Y ese amor nos inunda, nos abraza, pero no se queda solo con lo externo, sino que ingresa en lo más profundo de nuestro ser para saturarnos. Y va a comenzar a hacer un efecto hermoso. ¿Sabes cuál es? La hidratación. Nos va a hidratar de amor. Nos va a oxigenar con amor de Dios. Y vamos a poder nuevamente a movernos, a levantarnos, a dar pasos firmes de fe en medio de toda prueba y de tribulación. ¿De dónde viene mi auxilio? Mi auxilio viene del Señor. Y dice nuestro querido Santo San Pío que la oración es la mejor arma que tenemos. Oye, la mejor arma. Coge tu rosario, agárrate de María y empecemos a orar en estos tiempos de prueba, creyendo en cada una de las promesas de Dios. En el Salmo 91 que nos dice que caerán 1000 a mi derecha, 10,000 a mi izquierda, pero a mí nada me pasará. La plaga pasará por mi lado, la peste pasará por mi lado y nada me pasará. ¿Cuántos dicen amén? Amén, 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 amén. La oración, como nos lo dice aquí el Beato Pablo VI, nos dice que
Si nosotros oramos todos los días, vamos a tener en la vida sabor de Dios. Pero si no oramos, mira lo que Él dice. Si han perdido el sabor de la oración, se encenderá en nosotros su deseo poniéndose de nuevo humildemente a orar. Necesitamos orar para tener en la vida sabor. El único que nos puede dar sabor y gusto por vivir es Dios. Si Dios no nos habita y no estamos inundados de su gracia y de su amor, las cosas del mundo van a ocupar ese lugar. ¿Y qué es lo que van a crear? Van a crear angustia, desesperación, ansia, depresión, ataques de ansiedad. Es decir, tantas cosas que hoy estamos escuchando a nuestro alrededor. Hermano, ora, vuelve a la oración. ¿Por qué? Porque cada vez que oramos, y a mí me encanta esta definición, en serio, y es una santa que yo amo, que es Madre Teresa de Calcuta, y que dice, debemos amar la oración. ¿Por qué? Porque la oración dilata el corazón hasta el punto de hacerlo capaz de contener el don que Dios nos hace de sí mismo. Qué hermoso. Cada vez que oramos, nuestro corazón se va hinchando, se va dilatando porque se va uniendo a la gracia que es el mismo Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Pero todavía de repente por ahí alguien dirá, bueno, ya, ok, ya entendí que es orar, ¿no? Pero, ¿por qué debo de orar? ¿Por qué? Si de repente no siento nada, veo que no es efectivo, no tengo tiempo. Una de las cosas que tenemos que tener clara es que la oración no se somete a emociones ni afectos. Tenemos que tener claro que la emoción es intrínseca, es propia, o sea, es nuestra, o sea, es parte de nosotros. Y ella es la que nos permite estar en vida y vida espiritual. Por eso no debemos de dejar en ningún momento de orar. Y bueno, te voy a explicar por qué y para qué debemos. ¿Cómo están? Hoy día quiero explicarles para qué debemos de orar. Y quiero empezar con el Evangelio de Lucas 11, del 5 al 17, que nos dice que la oración es necesaria para recibir la bendición y el poder de Dios. ¿Cuántos quieren recibir la bendición? Claro, todos. Más aún cuando vivimos en tiempos difíciles, ¿verdad? Dios está dispuesto a inundarnos de bendiciones. Lo único que tenemos que hacer es, ¿qué cosa? Usar la llave para abrir el corazón de Dios, y que se llama la oración. Así lo define San Pío. Entonces, hermanos, ¿por qué debemos de orar? ¿O para qué debemos de orar? Como nos dice en Filipenses 4, 6, 7, la oración es un antídoto contra cualquier tipo de mal. Sobre todo ahora en estos tiempos tan difíciles que nos está tocando vivir, ¿no? De pandemia. Es un antídoto maravilloso. ¿Sobre todo para qué? Para llamarnos a la calma, a la paz, a la tranquilidad. Si nosotros oramos, esa tentación de caer en la ansiedad va a desaparecer. Va a desaparecer. ¿Por qué? Porque nuestra confianza está puesta ¿en quién? En nuestro Señor. En Él está puesta nuestra confianza. Entonces, cuando yo empiezo a orar, me acuerdo lo que dice Deuteronomio 31:6, que dice, Dios va contigo. Dios va con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No tengas miedo. No dejes que te perturbe todo lo que alrededor se pueda estar diciendo, se pueda estar viendo o sintiendo. Dios es más fuerte y hoy más que nunca lo necesitamos. Necesitamos ser muy conscientes de que Él va con nosotros, como nos dice Deuteronomio 31:6. Él está con nosotros y algo más, no se olvida de nosotros, como lo dice Isaías 44:21. Israel, no me olvidaré de ti. Dios no se olvida. Dios está muy presente de todas las cosas que a nosotros nos pasan. Por tanto, cada vez que yo oro, entablo ese vínculo con Dios, me relaciono con Él y Él se relaciona conmigo. Y esa sed que tiene mi alma es saciada por el amor de Dios. Su amor me inunda, me sacia, me hidrata, me levanta. Qué hermoso. Entonces,
nosotros cuando oramos nos sometemos a la voluntad del Padre. Jesús, cada vez que tenía que realizar algo, se levantaba muy temprano para orar y luego terminaba el día orando, porque era muy consciente de que todo aquello que él realizaba en su vida respondía a la voluntad de Dios. Pero aquí el tema es, ¿no? ¿Hasta qué punto somos realmente humildes para dejarnos tocar por Dios, dejarnos guiar por Él? Un requisito para orar es la humildad. La humildad. Entonces, cuando oramos, nos doblegamos a lo que Dios quiere hacer con nosotros y sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios para que Él haga sus propósitos en nuestras vidas. Así lo señala Mateo 6:10. Entonces, cuando yo me doblego y me uno a Él, empieza ¿qué cosa? Mi filiación con Dios, mi dependencia con Dios. Entonces yo ya no temo, ya no me angustio, ya no me desespero, porque yo confío, me abandono de Dios. ¿Y quién es Dios? Dios es mi Padre, mi Abba, aquel que me ama y nunca me va a desamparar. Como dice el Salmo 23, aunque camine por quebradas oscuras, yo nunca temeré, porque su vara va conmigo. Va conmigo. Hermano, tú que estás pasando por momentos muy difíciles, coge la vara de Dios. Agárrate de esa vara. ¿Sabes cómo se llama? Oración. Ora. Ora cuando estés caminando, cuando estés cruzando, cuando estés tomando el carro, cuando veas que en tu cuenta va disminuyendo el dinero y van aumentando las cuentas, ora. Cuando veas que tu jefe te está ahí ronroneando que parece que no quiere que sigas en el trabajo, ora. Ora y verás la acción de Dios, el poder de Dios. Tenemos que unirnos al Señor para depender de Él, para fiarnos de Él, con la total confianza de que Él va a obrar en todo aquello que nosotros necesitamos. El tema es fe. Otro requisito en la oración, la fe. Entonces hemos dicho la humildad y la fe, ¿no? ¿Para qué más tenemos que orar? ¿O por qué más tenemos que orar? Para vencer la tentación. ¿Cuántas tentaciones tenemos? Tenemos tentaciones propias. Nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestros afectos, que muchas veces nos hacen quebrar y no mantenernos firmes en aquello que el Señor nos ha dado. Pero también tenemos tentaciones externas. Y ahorita más que nunca, ¿no? Que nos dicen que ya el COVID está avanzando, que no hay camas UCIs, que empiezan a morir, que ya empiezan a decirte que no hay oxígeno, que ya llegó otro tipo de virus por la frontera. Todo comienza a quitar la luz y empieza a aparecer la oscuridad. ¿Cuándo aparece la oscuridad? Cuando hay ausencia de luz. Hermano, ¿quién es la luz? La luz es Jesús. Dice, yo soy la luz del mundo. El que vive en mí no andará en tinieblas. Cógete de la luz del Señor para que en medio de las tinieblas tú sigas viendo. Sigas viendo. ¿Y qué te vas a ver o qué tienes que ver? A Dios. Ver a Dios en todo tu caminar. Ver cómo Él va cumpliendo lo que nos dijo aquí. Que va con nosotros, como lo dije en Deuteronomio, y que no se olvida de nosotros, como lo dice en Isaías. Eso es lo que vamos a ver. Por eso necesitamos agarrarnos duro del Señor para resistir y no caer en la tentación. Dios no va a permitir, si estamos bien agarrados de Él, no va a permitir que caigamos en la tentación. ¿Y sabes por qué? Porque Él no tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. Hay otro que se llama el tentador. Ese sí tienta. Hermano, agárrate del Señor. Echa fuera todo espíritu de tristeza, de ansiedad, de temor, de angustia, de pena, de depresión. Échala fuera y cógete del Señor. Agárrate fuerte de Él para poder resistir.
Si tú haces eso, entonces podrás hacer lo que dice el Salmo 4:8. En paz me acuesto, en paz me levanto, porque el que me habita me da la paz. Y esa paz solo viene de Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos están convencidos de esto? Pues yo digo amén. ¿Ah? Necesitamos orar para que cada día nuestras vidas comiencen a tener olor de Dios, sabor de Dios, es decir, caminar hacia la santidad. Necesitamos orar mucho para que el amor comience a ingresar en todas nuestras áreas, para que no sea solo un amor externo, sino para que sea un amor concreto, de adentro hacia afuera. ¿Y cuándo nos vamos a dar cuenta que estamos creciendo en el amor? Cuando empecemos a perdonar. La medida para saber cuánto estamos creciendo en el amor es cuánto hemos aprendido a perdonar. Y oigan, esa es una señora tarea. Y claro, se hace más difícil si es que no somos humildes. ¿Te acuerdas el requisito? Necesitamos ser humildes, más dóciles para que Dios obre en nosotros. Y entonces su gracia, que es el Espíritu, nos empuje ¿a qué? A perdonar, a no ser nosotros, sino que sea Cristo el que vive en nosotros. Pablo lo comprendió, ¿qué dijo? Ya no soy yo quien vive en mí, es Cristo quien vive en mí. ¿Por qué? Porque lo comprendió clarísimo. Era lo mejor que le pudo haber pasado. Dejarse guiar por Dios, abandonarse por Dios, ¿no? Entonces necesitamos orar, porque la oración nos va a ayudar a vivir en santidad, nos va a ayudar a vivir encomendándonos todos los días al Señor. Y cuando hacemos esto, entonces viene la transformación. Porque el amor nos transforma. ¿Y qué es lo que va a hacer? Nos va a cambiar. Vamos a comenzar a dejar de mirarnos ya a nosotros y vamos a comenzar a mirar a quién, a los demás, ¿no? A los demás. Y ahí se va a cumplir lo que Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Se da cuenta que en Éfeso habían dejado de interceder por todos los hermanos que aún no se habían convertido a Dios. Y entonces Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Que retome la oración e interceda por los otros. Esa es nuestra tarea cuando empezamos ya a orar. ¿Por qué? Porque ya dejamos de mirarnos y comenzamos a mirar a los demás, la necesidad de los demás. Es que esa es la oración. La oración comienza a transformarnos y nos va haciendo más que cosas misericordiosos, más compasivos, más acogedores, más piadosos. Esa es la obra que va haciendo. Pero no solo eso, nos va sanando. Primero a nosotros, para luego proyectar la sanidad a los demás. ¿Cuántos quieren ser sanados por Dios? Sí, casi todos, ¿no? Y claro, todos los días el Señor nos promete su sanación. Lo único que tenemos que hacer, ¿qué cosa es? Orar, acercarnos con mucha humildad, mucha transparencia y sinceridad y decirle, Señor, te necesito. Tengo sed de ti. Como la sierva busca por las aguas, así mi ama clama por ti. Entonces necesitamos orar para sanar, para liberar, para resistir, para permanecer firmes en la prueba y con fe mantenernos ahí, ¿no? Constantes, creyendo que Dios va con nosotros, que está con nosotros, al lado de nosotros, entre nosotros. Si nosotros hacemos esto, entonces mira las cosas maravillosas que nos pueden pasar. Vamos a poder resistir, vamos a poder pasar estos momentos tan difíciles que nos está tocando, ¿no? Vivir como es esta pandemia. En el Salmo 51:12 que dice, ¿no? Que solo podemos mantenernos sostenidos en Dios y que al sostenernos en Dios podemos nosotros, ¿qué cosa? Recobrar este espíritu y vivir en victoria. Amén. Que el Señor te bendiga y te animes a orar. Ya sabes para qué y ya sabes por qué. Hay mucho que hacer. El mundo necesita también de tu oración. Bendiciones. Dios los acompañe. Y si tienes un hogar, inculca a tus pequeños a hablar con Dios,
Recuerda que la familia es el semillero de la fe. Bendiciones. Te dejo junto a María, la gran mujer orante, la llena del Espíritu Santo.